Cambiamos las cerraduras. Vete a un hotel, gritó mi hijo desde la ventana del segundo piso, riendo con una frialdad que me congeló la sangre en las venas. Soy Lucrecia, tengo 71 años, y pasé las últimas 3 décadas cuidando cada rincón de esa casa y a la familia que ahora me cerraba la puerta en la cara. Lo que Marcos no sabía, mientras se burlaba detrás del cristal, era que el verdadero control de esa propiedad nunca estuvo en el trozo de metal que acababa de cambiar por pura ignorancia. Apenas unas horas antes de que mi mundo se partiera en dos, la mañana había comenzado con la misma rutina silenciosa de los últimos 5 años. Me levanté a las 5:30, cuando el cielo todavía era una mancha oscura y morada sobre los techos del vecindario. La casa estaba sumida en un silencio absoluto. Ese silencio pesado de las madrugadas que solo conocemos los viejos y los insomnes. Caminé descalza por el pasillo para no hacer crujir las tablas de madera, sintiendo el frío del suelo subiendo por mis tobillos. Mis rodillas, desgastadas por los años y la humedad, protestaron con un crujido sordo, pero las ignoré. El amor de una madre, o al menos el amor como yo lo entendía, no se detiene por un dolor en las articulaciones. El amor es lo que se hace en la oscuridad, mientras los demás descansan, para que cuando abran los ojos encuentren el mundo un poco más suave, un poco más fácil de transitar. Llegué a la cocina y encendí la luz pequeña que cuelga sobre el fregadero. Saqué la cafetera vieja, la que Marcos me había dicho 1000 veces que tirara, porque desentonaba con la decoración moderna que su esposa, Raquel, quería imponer en la casa. Pero esa cafetera hacía el mejor café fuerte, justo como a ellos les gustaba para despertar. Medí el polvo oscuro con precisión, vertí el agua purificada y encendí el fuego. Mientras el aroma amargo y reconfortante empezaba a llenar el espacio, saqué un bol de cerámica para preparar la masa de las empanadas. Marcos siempre decía que los martes eran soportables en el concesionario de autos donde trabajaba solo si llevaba mis empanadas de carne para el almuerzo. Mis manos, llenas de manchas color café y con los nudillos inflamados por la artrosis, se movieron con la memoria mecánica de décadas de trabajo. Mezclé la harina, la manteca y el agua tibia. Amasé con fuerza, apoyando el peso de mis hombros sobre la mesada. En cada movimiento había una devoción silenciosa. Era mi forma de decirles que importaban, que yo estaba allí para sostenerlos. Preparé las loncheras, corté las orillas del pan de molde para el sándwich de mi nieto Nicolás y planché el pequeño uniforme escolar que había quedado arrugado en el cesto la noche anterior. Todo esto lo hice sin emitir un solo suspiro de queja. Para las 7 de la mañana, cuando escuché los primeros pasos de Raquel bajando la escalera, el desayuno estaba servido, humeante y perfecto, sobre la mesa del comedor. Nadie dio las gracias esa mañana. Raquel tomó su taza de café sin mirarme a los ojos, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono móvil. Marcos bajó apresurado, agarró la lonchera que le tendí y me dio un beso distraído en la mejilla, un roce frío que apenas sentí. Nicolás, medio dormido, fue el único que me sonrió con la boca manchada de mermelada antes de que su madre lo jalara de la mano para llevarlo al auto. Me quedé parada en el porche, limpiándome las manos en el delantal, viéndolos alejarse por la calle hasta que el auto desapareció en la esquina. La casa quedó vacía, devolviéndome el eco de mis propios pasos. Esa casa no era solo un edificio de ladrillos y cemento para mí. Era el gran proyecto de mi vida. Antonio, mi difunto esposo, y yo la compramos hace 40 años, cuando no era más que una estructura a medio terminar en un barrio que apenas empezaba a pavimentarse. Antonio pasó cada fin de semana de su vida adulta pintando paredes, arreglando cañerías, instalando las ventanas y plantando el jardín delantero. Yo cosí las cortinas originales, elegí cada azulejo del baño y pulí el suelo de madera hasta que me sangraron las rodillas. Cuando Antonio murió hace 15 años, de un infarto fulminante mientras podaba el rosal que tanto amaba, sentí que el mundo se me acababa. Me dejó un vacío inmenso, una pensión de viudez modesta y esta casa. Para sobrevivir al dolor, me aferré a las paredes, al jardín y a nuestro único hijo, Marcos. Hace 5 años, Marcos perdió su empleo en la capital y su departamento de alquiler. Llegó a mi puerta una noche de lluvia, con Raquel embarazada y un montón de maletas, con la mirada rota de un hombre derrotado.
Mamá, será solo por unos meses, hasta que me recupere, me dijo en la puerta. Yo no lo dudé un segundo. Abrí los brazos y las puertas de mi hogar. Les cedí la habitación principal, la que había compartido con Antonio, con su baño privado y su gran ventanal. Yo me mudé al cuarto de costura en la parte trasera de la casa, un espacio pequeño y oscuro cerca de la cocina, donde apenas cabía una cama individual y un armario. Los meses se convirtieron en años. Marcos consiguió trabajo, pero los ahorros nunca parecían ser suficientes para que se mudaran. Raquel empezó a quejarse del polvo, de mis muebles antiguos, de la forma en que yo cocinaba. Poco a poco me fui encogiendo en mi propia casa para no molestar, convirtiéndome en una presencia invisible, una sirvienta silenciosa que pagaba con su trabajo y su pensión el derecho a no estar sola. Una madre se hace pequeña para que sus hijos puedan hacerse grandes. Esa era la mentira que me repetía cada noche frente al espejo. A las 9 de la mañana de ese martes, tomé mi carrito de la compra de lona a cuadros y salí hacia el mercado municipal. El sol ya estaba alto y el calor comenzaba a rebotar contra el asfalto. Caminé las 8 cuadras que me separaban de los puestos de comida. Cada paso era un esfuerzo. La rodilla derecha me daba punzadas agudas y la respiración se me acortaba, pero la lista mental de compras me empujaba hacia adelante. Tenía que comprar carne molida especial, sin nada de grasa, porque a Raquel le daba asco masticar nervios. Tenía que buscar los tomates más rojos y firmes para la salsa del almuerzo. Y quería pasar por la panadería para comprarle a Nicolás unas galletas de mantequilla, sus favoritas, con el poco dinero que me quedaba de la quincena. El mercado estaba lleno de ruido, de olores a fruta madura y pescado fresco. Saludé al carnicero, un hombre amable que siempre me guardaba los mejores cortes. Doña Lucrecia, qué madrugadora y trabajadora como siempre, me dijo mientras envolvía la carne en papel blanco. Hay que alimentar a la familia, respondí con una sonrisa que me costó esfuerzo mantener. Pagué con billetes arrugados que saqué de mi monedero de tela. En cada puesto dejaba un poco de mi energía y de mis escasos recursos, todo destinado a hacer felices a las personas que dormían bajo mi techo. El trayecto de regreso fue aún más difícil. Las ruedas del carrito chirriaban y se atascaban en las grietas de la acera. El peso de las bolsas tiraba de mis hombros hacia abajo. El calor del mediodía me empapaba la espalda de sudor. Tuve que detenerme 2 veces a la sombra de los árboles para recuperar el aliento, pero no me importó. Mientras caminaba, iba planeando la comida, calculando los tiempos de cocción, imaginando la cara de mi nieto al ver las galletas. Llegué a la calle de mi casa pasada la 1 de la tarde. Desde la esquina pude ver el techo de tejas rojizas y la gran reja de hierro negro que resguardaba la entrada. Empujé el carrito por el sendero de baldosas del jardín. Los rosales de Antonio estaban sedientos bajo el sol implacable. Más tarde los riego, pensé, suspirando de alivio al llegar al porche. Subí los 3 escalones de concreto con dificultad, levantando el carrito a pulso. Lo dejé a un lado de la puerta y me apoyé un momento contra la pared para descansar la espalda. El silencio del vecindario era total, roto solo por el canto lejano de algún pájaro. Metí la mano en mi bolso, un abismo de boletas de supermercado, pañuelos de papel y pastillas para la presión, buscando a tientas el pesado llavero de cuero que Antonio me había regalado en nuestro 10º aniversario. Encontré la llave, antigua y gruesa, de bronce opaco con los bordes desgastados por décadas de entrar y salir de esa misma cerradura. La sostuve entre mis dedos temblorosos por el cansancio y la acerqué a la puerta. Metí el metal en la ranura. O, mejor dicho, intenté meterlo. La llave chocó contra un tope metálico a los pocos milímetros de entrar. Empujé un poco más, pensando que quizás la humedad había hinchado la madera de la puerta, algo que sucedía a veces en verano, pero la llave no cedió. La saqué, extrañada. La miré bajo la luz del sol para asegurarme de que no me había equivocado de llave en el manojo. Era la correcta. Volví a intentarlo, moviéndola de lado a lado con cuidado, buscando el ángulo, forzando un poco el mecanismo. Nada. El metal raspó contra un interior extraño, produciendo un sonido agudo que me erizó la piel. Fruncí el ceño, confundida. Me limpié el sudor de la frente con el dorso de la mano y me puse los anteojos que llevaba colgando del cuello con una cadenita. Me incliné hacia adelante, acercando el rostro a la madera caliente por el sol.
El escudo de metal que rodeaba el ojo de la cerradura no era el viejo bronce manchado que yo conocía de memoria, ese que tenía un pequeño rasguño en el lado izquierdo desde que Marcos intentó abrir la puerta con un destornillador cuando era adolescente. Era un cilindro plateado, pulido, brillante y completamente nuevo. Una cerradura distinta. Por un instante, mi mente de 71 años intentó aferrarse a la lógica más inocente. Pensé que tal vez la vieja cerradura se había roto esa misma mañana, y Marcos, en un acto de amabilidad, había llamado a un cerrajero de urgencia antes de irse al trabajo. Qué raro que no me llamara al celular para avisarme, me dije en voz baja. Levanté la mano y golpeé la madera con los nudillos, despacio al principio. ¿Marcos? ¿Raquel? Llamé, acercando la boca a la rendija de la puerta. Soy yo, Lucrecia. Parece que la llave se trabó. Asomado en la gran ventana de la habitación principal, la que yo le había cedido. Llevaba puesta la camisa celeste de botones, exactamente la misma camisa que yo le había lavado a mano la noche anterior para quitarle una mancha de grasa, frotando la tela en el lavadero hasta que me dolieron las muñecas. Estaba apoyado en el alféizar, mirándome hacia abajo con una expresión que no pude reconocer al principio. No había preocupación en su rostro, había fastidio y una sombra de burla en la comisura de sus labios. «¿Qué pasa, hijo?», le pregunté, alzando la voz para que me escuchara desde el jardín. «Creo que se arruinó la puerta. Mi llave no entra. Baja a abrirme, por favor, que traigo la carne cruda y el sol está muy fuerte». «¡Cambiamos las cerraduras! ¡Vete a un hotel!», gritó, y el eco de su voz rebotó contra las paredes de las casas vecinas. Me quedé paralizada. El aire caliente dejó de entrar en mis pulmones. El ruido del tráfico a lo lejos pareció desaparecer por completo, dejando únicamente el sonido de mi propio corazón zumbando en mis oídos. Mis dedos aflojaron el agarre y el llavero de cuero cayó al suelo de concreto con un ruido metálico y seco. «¿De qué hablas, Marcos?», logré articular, con la voz temblorosa, sintiendo que el suelo bajo mis pies perdía solidez. «No digas tonterías. Abre la puerta. Traigo los alimentos para la semana. Las galletas de Nicolás se van a derretir. Raquel y yo lo hemos hablado largo y tendido. Necesitamos nuestro propio espacio. Estamos hartos de no tener privacidad, de no poder invitar a nuestros amigos porque tus cosas viejas ocupan toda la casa, de que siempre estés metida en la cocina. Nosotros vivimos aquí. Nosotros criamos a nuestro hijo aquí. Tú ya cumpliste tu ciclo. Estás todo el día tosiendo, arrastrando los pies, quejándote de tus dolores. Es deprimente. Empacamos tus cosas esta mañana temprano. Están en unas bolsas negras de basura detrás de la maceta grande, ahí mismo en el porche. Detrás de la inmensa maceta de terracota donde cultivaba helechos, había 3 bolsas negras de plástico industrial, anudadas con cinta adhesiva. 3 bolsas. 40 años de mi vida, los recuerdos de Antonio, mis vestidos, mis zapatos, mis fotografías, todo empacado como desperdicios para que el camión recolector se los llevara. La sombra de Raquel apareció detrás de mi hijo. Ni siquiera tuvo el valor de asomarse por completo. Solo vi su mano posándose en el hombro de Marcos y escuché su voz apagada y molesta. «Dile que no haga un escándalo en la calle, los vecinos de enfrente ya están mirando, que tome sus porquerías y se vaya al centro. Si intentas romper la puerta o hacer un drama, llamo a la policía y les digo que estás alterando el orden». Cualquier otra mujer de mi edad se habría tirado al suelo a llorar, rasguñando la madera nueva de la puerta, suplicando por el amor y la compasión del hijo que había llevado en sus entrañas. Habría gritado el nombre de su esposo muerto, maldiciendo al cielo por la injusticia. Pero yo no. Yo me quedé sumamente quieta. En ese momento, bajo el sol abrasador que me quemaba los hombros, sentí que algo físico ocurría dentro de mi pecho. No fue un corazón rompiéndose en pedazos. Fue una puerta cerrándose, un cerrojo pesado, de hierro frío, cayendo en su lugar con un estruendo silencioso y definitivo. Durante décadas había sido una fuente inagotable de paciencia, de perdón, de platos calientes, de ropa limpia y de justificaciones. Había excusado cada mala cara de Raquel, cada desplante de Marcos, cada falta de respeto, convenciéndome a mí misma de que eran jóvenes, de que estaban estresados, de que el amor maternal consistía en aguantar.
Había sido la guardiana incondicional de su bienestar, dispuesta a dar hasta la última gota de mi sangre por ellos. Pero la guardiana acababa de ser despojada de su puesto por la fuerza. Y ese amor inmenso, suave y maternal que lo perdonaba todo, se evaporó de mi cuerpo en una fracción de segundo, secándose como una gota de agua sobre una plancha hirviendo. El cariño se extinguió, no dejando tras de sí fuego ni ira descontrolada, sino un bloque de hielo sólido, una claridad absoluta y afilada como un cuchillo de carnicero. La madre abnegada murió en ese porche. En su lugar quedó una centinela fría y calculadora que acababa de darse cuenta de que el enemigo estaba durmiendo en su propio castillo. No derramé ni una sola lágrima. Bajé la vista hacia el carrito de las compras. La carne de primera calidad que había pagado con mi esfuerzo. Los tomates maduros. Las galletas dulces para el nieto que no me dejaron ver. Cosas compradas con amor para personas que me consideraban basura. Me agaché despacio, recogí mi llavero del suelo y lo guardé en el bolsillo de mi falda. Luego, caminé a paso lento y firme por el sendero de baldosas hasta llegar al centro del jardín. Allí, bajo la sombra protectora del rosal más antiguo, estaba el banquito de madera que Antonio había construido con sus propias manos. Me senté con cuidado, sintiendo el alivio en mis rodillas maltratadas. Puse mi bolso pesado sobre mi regazo y acomodé mi espalda contra el respaldo rústico. Miré hacia la casa, la fachada de ladrillos, las ventanas relucientes, el jardín bien cuidado. Marcos y Raquel estaban allá adentro, probablemente riéndose, abrazándose, felicitándose por haber tenido el valor de echar a la vieja molesta y apoderarse de la casa. Creían que por haber ido a la ferretería a comprar una cerradura nueva y atornillarla en la puerta principal, el poder era suyo. Creían que me habían dejado en la calle, indefensa, obligada a vagar por la ciudad buscando caridad o a rogarles de rodillas que me permitieran dormir en el pasillo. Acomodé mis anteojos sobre el puente de mi nariz. Metí la mano en el bolso, pasando de largo las llaves que ya no servían para nada, los pañuelos y las medicinas. Mis dedos encontraron el frío plástico de mi teléfono celular, un aparato viejo, de botones grandes y pantalla pequeña, del que Marcos siempre se burlaba diciendo que yo no tenía la capacidad mental para entender la tecnología moderna. Lo saqué y lo sostuve en la palma de mi mano. Lo que mi hijo, en su infinita arrogancia, su inmensa ignorancia y su crueldad ciega, había olvidado por completo, era un pequeño detalle práctico sobre cómo funciona el mundo de los adultos. Un detalle estructural, cotidiano, que no requería abogados, ni firmas en notarias, ni peleas a gritos en medio de la vereda. Un error de cálculo tan monumental que estaba a punto de derrumbar su pequeña fantasía de poder en cuestión de minutos. Marqué de memoria, con lentitud y precisión, los números del servicio de atención al cliente de la compañía de electricidad. Me llevé el aparato a la oreja, escuchando el tono de llamada mientras miraba fijamente la ventana cerrada del segundo piso. Ellos querían su espacio, querían su independencia absoluta, me habían cerrado la puerta en la cara, convencidos de que ahora controlaban el reino. No tenían la menor idea de que la persona a la que acababan de echar a la calle era la única que sostenía los cimientos invisibles que hacían que ese reino funcionara. Y yo estaba a punto de apagarles el mundo. El plástico del teléfono ardía bajo los rayos del sol meridiano, pero mis dedos, acostumbrados a sostener ollas calientes y planchas humeantes, no temblaron al presionar las teclas. El brillo de la pantalla apenas me dejaba ver los números, pero no importaba. Conocía la secuencia de memoria. Era el mismo número al que llamaba cada mes, religiosamente, desde hacía 30 años, para asegurarme de que mi familia nunca tuviera que cenar a oscuras ni pasar frío en invierno. La diferencia era que hoy, esa misma devoción metódica iba a servir para un propósito completamente opuesto. Me llevé el aparato a la oreja. El tono de marcado sonó 3 veces antes de que una voz metálica y pregrabada inundara la línea. Gracias por comunicarse a Energía y Servicios del Sur. Para consultas de saldo, presione 1. Para reportar fallas, presione 2. Para gestiones de titularidad y cortes de servicio, presione 3. Presioné el 3 con la yema del pulgar, aplicando una fuerza seca. El silencio del jardín era absoluto.
Desde mi posición en el banquito de madera, bajo la sombra protectora del rosal de Antonio, tenía una vista perfecta de la fachada de la casa. Las ventanas del segundo piso estaban cerradas a cal y canto. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo allá adentro. Raquel, mi nuera, debía estar ajustando el termostato del aire acondicionado central para combatir el calor abrasador de la tarde, mientras Marcos, mi hijo, seguramente se servía un vaso de agua helada del dispensador del refrigerador que yo misma había limpiado la noche anterior con bicarbonato y vinagre. Se creían los reyes del castillo porque habían cambiado una cerradura de bronce por un cilindro plateado. Energía y Servicios del Sur, le atiende Gabriela. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? La voz al otro lado de la línea era joven, profesional y carente de cualquier emoción. Un contraste perfecto con el huracán silencioso que se agitaba en mi pecho. Buenas tardes, señorita Gabriela. Habla Lucrecia Villalobos, respondí. Mi voz sonó firme, sin el menor rastro del llanto que cualquier mujer de 71 años habría derramado tras ser arrojada a la calle como una bolsa de desperdicios. Llamo para solicitar la suspensión inmediata y definitiva del suministro eléctrico en mi domicilio. Hubo una pausa breve, el sonido de un teclado repiqueteando rápido. Entiendo, señora Lucrecia. Para proceder con cualquier modificación estructural en la cuenta, necesito verificar su identidad. ¿Me puede proporcionar su número de cliente, por favor? Lo encuentra en la esquina superior derecha de su factura. No necesité buscar ninguna factura en el abismo de mi bolso. Cerré los ojos un segundo y visualicé el papel amarillo que llegaba cada mes. 8402-91. Correcto, murmuró Gabriela. ¿Número de documento de identidad? Se lo dicté sin titubear. ¿Fecha de nacimiento? Se la di. ¿Monto exacto de su último pago realizado hace 10 días? Usted es la única titular registrada de este servicio, confirmó la operadora. Le informo que, al solicitar la baja definitiva del medidor, cualquier reactivación futura requerirá un nuevo contrato, el pago de una tarifa de conexión y la presentación de los títulos de propiedad actualizados. ¿Está usted consciente de esto? Veo en el sistema que su domicilio cuenta con uno de los nuevos medidores digitales inteligentes instalados el año pasado. Esto significa que no necesitamos enviar a una cuadrilla técnica para realizar el corte físico de los cables. El suministro se interrumpirá de forma remota desde nuestra central. El proceso tomará un máximo de 10 a 15 minutos en hacerse efectivo. Perfecto. Ejecute la orden, por favor. Y muchas gracias por su eficiencia, Gabriela. Colgué el teléfono. El clic final resonó en mi cabeza como el sonido de un martillo golpeando un clavo. Me quedé quieta, respirando el aire espeso del verano, sintiendo el sudor perlarse en mi nuca. Miré la casa nuevamente, y mientras esperaba que el tiempo transcurriera, un recuerdo nítido, pesado y oscuro, emergió de las profundidades de mi memoria, superponiéndose a la fachada de ladrillos que tenía frente a mí. Ocurrió 15 años atrás, en una noche de noviembre donde la lluvia golpeaba los cristales con una furia inusitada. Antonio todavía estaba vivo. Marcos tenía apenas 25 años y acababa de destruir un automóvil deportivo que había comprado a crédito, convencido de que su sueldo de asistente administrativo le permitiría llevar la vida de un gerente. Esa noche, Marcos había entrado a nuestra cocina empapado, llorando con lágrimas de cocodrilo, rogando que lo salváramos de los cobradores que amenazaban con embargarle hasta la ropa. Antonio, con esa paciencia infinita que siempre lo caracterizó, sacó sus ahorros del retiro y pagó la deuda de nuestro hijo. Marcos se fue a dormir a su antigua habitación, aliviado, sin decir un solo gracias sincero. Pero cuando la casa quedó en silencio, Antonio no regresó a la cama. Lo encontré sentado en la mesa de la cocina, bajo la luz mortecina de la lámpara colgante. Tenía las manos apoyadas sobre una carpeta de cartón marrón. Eran manos de trabajador, llenas de callos, manchadas permanentemente con pintura y grasa de motor, manos que habían levantado cada pared de esta casa. Me senté frente a él. Antonio empujó la carpeta hacia mí. Adentro estaban las escrituras de la propiedad, los contratos del agua, de la electricidad, del gas, los registros de impuestos. Lucrecia, escúchame bien, me dijo esa noche, y su voz sonaba más vieja, más cansada de lo que correspondía a su edad. He ido al notario esta mañana. He puesto todo, absolutamente todo,
a tu nombre exclusivo, las cuentas, los servicios, la casa, todo. Pero Antonio, los dos somos los dueños, protesté, sin entender la urgencia en sus ojos oscuros. No, Lucrecia, tú vas a ser la única dueña, prométemelo. Antonio me tomó de las manos, apretándolas con una fuerza que me asustó. Nuestro hijo. Marcos tiene un agujero en el bolsillo y otro más grande en el carácter. Él cree que el mundo le debe todo solo por respirar. No sabe construir, Lucrecia, solo sabe consumir. Si algún día yo falto y tú le das una pequeña parte del control, te venderá la silla donde te sientes, te dejará en la calle sin mirar atrás. Prométeme que nunca soltarás estos papeles. Prométeme que el control de esta casa morirá contigo. Le prometí. Llorando, asustada por su tono profético, le prometí. Antonio murió de un infarto fulminante apenas 6 meses después de esa conversación, y durante 15 años mantuve esa promesa en silencio. Cuando Marcos y Raquel se mudaron temporalmente hace 5 años, nunca les mencioné que la casa no estaba a mi nombre y al de mi difunto esposo, sino única y exclusivamente al mío. Ellos asumieron lo que la mayoría de los hijos arrogantes asumen, que las madres viejas son un trámite, un obstáculo temporal antes de la herencia inevitable, seres incompetentes que no entienden de papeles ni de burocracia. Un sonido repentino me devolvió al presente. Fue un quejido mecánico, profundo y sordo. El motor de la unidad exterior del aire acondicionado central, que estaba instalado en el lateral de la casa y que llevaba horas zumbando para mantener frescos a mis verdugos, tosió, tartamudeó y se apagó por completo. Las aspas metálicas redujeron su velocidad hasta detenerse con un chirrido agónico. Inmediatamente después, el silencio cayó sobre la propiedad. Miré hacia la ventana de la sala. La pequeña luz verde del enrutador de Internet, que siempre parpadeaba visible a través del cristal, había desaparecido. La oscuridad diurna había reclamado el interior. La central eléctrica había cumplido. El mundo de Marcos y Raquel acababa de detenerse. Bajé la vista hacia mis pies. Mi carrito de lona a cuadros seguía allí, lleno. La carne molida de primera calidad empezaba a sudar a través del papel blanco de la carnicería. Los tomates estaban calientes al tacto. No iba a permitir que la comida que había comprado con mi escasa pensión se pudriera al sol. Me puse de pie, sintiendo un crujido en la rodilla derecha, pero el dolor me pareció distante, irrelevante. Agarré el manubrio del carrito y comencé a caminar, no hacia la calle, sino hacia el límite izquierdo de mi terreno, donde un pequeño cerco de arbustos bajos dividía mi propiedad de la casa vecina, la casa de Inés. Inés tenía 75 años, era viuda de un militar y vivía en ese mismo terreno desde antes de que la calle estuviera pavimentada. Habíamos compartido recetas a través de esa cerca durante 4 décadas. Cuando llegué a los arbustos, no tuve que llamarla. Inés ya estaba allí. Estaba de pie en su porche trasero, sosteniendo una manguera de jardín con la que fingía regar unas begonias, pero sus ojos oscuros y afilados como cuchillos estaban fijos en mí. Llevaba su delantal impecable y el cabello blanco recogido en un moño estricto. «Lo vi todo, Lucrecia», dijo Inés, cerrando la llave de paso de la manguera. Su voz no tenía piedad ni lástima, tenía indignación militar. «Vi cuando el estúpido de tu hijo te gritó desde la ventana, vi las bolsas de basura. Estuve a punto de llamar a la policía yo misma por maltrato a una persona mayor». «No hace falta la policía, Inés», respondí, empujando mi carrito a través de la pequeña puerta de madera que conectaba nuestros patios. «¿Tienes espacio en tu refrigerador? Compré carne y no quiero que se eche a perder». Me costó muy cara. Inés no hizo preguntas inútiles. «Pasa. Acabo de limpiar el congelador esta mañana. Hay espacio de sobra». Entramos a su cocina. Era un lugar fresco, que olía a lavanda y a madera encerada. El reloj de péndulo en la pared marcaba el ritmo tranquilo de una casa en orden. Abrimos los paquetes. Inés acomodó la carne en su congelador, guardó los tomates en el cajón de las verduras y colocó las galletas de mantequilla de mi nieto Nicolás sobre la encimera de granito. Mientras trabajábamos en silencio, Inés preparó una jarra de té helado con limón. Sirvió 2 vasos altos llenos de cubos de hielo que tintinearon contra el cristal. «Siéntate aquí», me ordenó,
señalando una silla junto a la ventana de su cocina, que ofrecía una vista diagonal y perfecta del patio lateral de mi casa, exactamente donde estaba instalada la caja de fusibles. «Bebe, tienes los labios secos». Tomé un sorbo largo. El líquido frío me bajó por la garganta, aclarando aún más mis pensamientos. «Se acaba de cortar la luz en mi casa, Inés. Y no va a volver», dije, mirando fijamente a través de los visillos de encaje de su ventana. Inés se detuvo con la jarra en la mano. Una sonrisa lenta, cargada de una comprensión perversa y solidaria, se dibujó en su rostro arrugado. «Ah, ya entiendo. ¿Con qué esas tenemos?» Se sentó frente a mí, apoyando los codos sobre la mesa. «Van a hervir vivos ahí adentro. Es la peor ola de calor del año». No tuvimos que esperar mucho. Apenas 5 minutos después, la puerta lateral de mi casa se abrió de un tirón violento. Marcos salió al exterior. Inés y yo lo observamos desde la penumbra fresca de la cocina vecina. Marcos llevaba la misma camisa celeste que yo le había lavado, pero ahora tenía grandes manchas oscuras de sudor bajo los brazos y en el centro de la espalda. Su rostro, antes pálido y burlón, estaba rojo por el calor y la frustración. Caminaba con pasos pesados, sosteniendo su teléfono móvil en una mano. Se dirigió directamente a la caja de fusibles gris empotrada en la pared de ladrillos. Abrió la tapa de metal con impaciencia. Empezó a golpear los interruptores, subiéndolos y bajándolos con fuerza, maldiciendo en voz alta. «¡Maldita sea!», gritó, golpeando la caja con el puño cerrado. «Todo el barrio tiene luz menos nosotros». Marcos caminó hacia la cerca, pisoteando los canteros de flores que yo misma había desmalezado el domingo anterior. «¡Mamá!», gritó desde su lado de la propiedad, asomando la cabeza por encima de los arbustos. «¿Qué demonios hiciste? ¿Por qué estás metida en la casa de doña Inés?» Me levanté lentamente, tomando mi vaso de té helado, y caminé hacia la puerta trasera de Inés. Salí al porche techado, manteniéndome a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para que me escuchara con total claridad. «Estoy tomando un vaso de té, Marcos. Hace mucho calor», respondí. Mi voz era plana, desprovista de cualquier tono maternal. Era la voz de una extraña. Marcos se aferró a las ramas del cerco, rompiendo algunas hojas en su nerviosismo. Se cortó la luz, la nevera se apagó, el aire no funciona, y Raquel está histérica porque no hay internet y no puede subir sus fotos. ¿Tocaste algo en el medidor antes de irte? Siempre estás arruinando las cosas, mamá. Eres un maldito estorbo. Dime qué tocaste para arreglarlo rápido. Esa palabra, estorbo. La había usado tantas veces en los últimos años, siempre en susurros cuando creía que yo no escuchaba, o en discusiones con su esposa. Un estorbo que cocinaba, un estorbo que lavaba, un estorbo que pagaba los impuestos. Bebí un sorbo de té. El hielo hizo un ruido cristalino y afilado. «No toqué el medidor, Marcos», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Simplemente llamé a la compañía eléctrica y cancelé mi contrato. Como me dijiste que ya no vivo allí, que ya cumplí mi ciclo y que esa es tu casa ahora, me pareció incorrecto seguir pagando por un servicio que no voy a consumir. Soy una mujer mayor. Tengo que cuidar mi pensión». La comprensión tardó unos segundos en atravesar el espeso cráneo de mi hijo. Parpadeó, atónito, soltando las ramas del cerco. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un sonido estrangulado. Cuando finalmente logró articular palabras, su tono intentó volver a la arrogancia de la mañana, pero estaba teñido de un pánico innegable. «Estás loca», escupió, señalándome con el dedo tembloroso. «Estás completamente loca si crees que este berrinche infantil te va a devolver la casa. Eres una vieja resentida. No importa, no necesito tus limosnas. Yo mismo llamaré a la compañía ahora mismo y pediré que reconecten el servicio. Tengo dinero para pagarlo, y cuando lo hagan te voy a denunciar por sabotaje». «Adelante», respondí, sin alterar el tono. «Llama». Marcos retrocedió un paso, levantó su teléfono de última generación, ese por el que pagaba cuotas mensuales altísimas, y marcó el número con furia. Puso el altavoz a todo volumen para que yo escuchara su victoria. El sonido de la llamada resonó en el aire caliente del jardín. Inés se asomó detrás de mí, cruzada de brazos, disfrutando el espectáculo con una sonrisa de piedra.
La misma voz metálica contestó. Luego, el sistema lo transfirió a un operador humano. Esta vez fue un hombre joven. Energía y Servicios del Sur. Le atiende Carlos. ¿En qué le puedo ayudar? Soy Marcos Villalobos, el dueño de la propiedad ubicada en la calle Los Sauces número 42. Alguien acaba de cortar mi servicio eléctrico por error y necesito que lo reactiven inmediatamente. Es una emergencia. Tengo un niño pequeño en casa. Permítame verificar en el sistema, señor Villalobos, respondió el operador. Escuchamos el sonido de las teclas durante unos 10 agonizantes segundos. Marcos me miró con una sonrisa triunfal, asintiendo con la cabeza, convencido de que su autoridad masculina bastaría para deshacer mi supuesto berrinche. Señor Villalobos, tengo la cuenta frente a mí, dijo Carlos a través del altavoz. El servicio no fue cortado por error. La titular exclusiva de la cuenta, la señora Lucrecia Villalobos, solicitó la baja definitiva del contrato hace unos minutos. Sí, ya lo sé, interrumpió Marcos, perdiendo la paciencia y alzando la voz. Mi madre es una anciana que no sabe lo que hace. Tuvo un episodio de confusión mental. Yo soy su hijo y vivo en esa casa. Le ordeno que revierta esa cancelación ahora mismo y restablezca la luz. Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. Cuando Carlos volvió a hablar, su tono profesional había adquirido una dureza institucional. Lo siento mucho, señor, pero eso es absolutamente imposible. Usted no figura como titular, ni como cotitular, ni como contacto autorizado en esta cuenta. Por políticas estrictas de seguridad y privacidad, no puede realizar ninguna gestión sobre un contrato que no le pertenece. Pero yo vivo ahí. Esa es mi casa, gritó Marcos, con el rostro inyectado en sangre, perdiendo por completo la compostura. Si usted reside en ese domicilio y desea contar con el servicio eléctrico, deberá solicitar un contrato nuevo a su nombre, explicó el operador, con la monotonía implacable de la burocracia. Para ello, debe presentarse físicamente en nuestra oficina central. Deberá traer su documento de identidad y, obligatoriamente, el título de propiedad original del inmueble a su nombre, o, en su defecto, un contrato de arrendamiento notariado y firmado por el propietario legal. Una vez presentados los documentos, el trámite de nueva conexión demora entre 48 y 72 horas hábiles. El teléfono casi se le resbala de las manos sudorosas a Marcos. El silencio que se apoderó de mi hijo fue absoluto, pesado, devastador. La realidad acababa de golpearlo en la cara con la fuerza de un tren de carga. No tenía el título de propiedad, no tenía un contrato de arrendamiento. No tenía absolutamente nada a su nombre que lo vinculara legalmente con el terreno que pisaba. Era un fantasma jurídico viviendo en una casa ajena. Había cambiado la cerradura física de una puerta de madera, cegado por su propia ignorancia, olvidando que en el mundo de los adultos el control verdadero no se sostiene con llaves, sino con papeles, firmas y titularidades. Pero no tengo... Mi madre tiene los papeles, balbuceó Marcos. Y por primera vez en 30 años, escuché verdadero terror en su voz. Su mirada se levantó del teléfono y se clavó en mí. Ya no había burla. Ya no había desprecio. Solo había la mirada de un niño aterrado que acaba de darse cuenta de que rompió algo que no sabe cómo arreglar. ¿Desea que le agende una cita en sucursal para que presente la documentación, señor?, preguntó Carlos, ajeno al drama humano que se desarrollaba en el jardín. Marcos cortó la llamada. Su mano cayó inerte a un costado de su cuerpo. El sudor le resbalaba por las sienes. Miró la casa apagada a sus espaldas. Luego me miró a mí. «Mamá», susurró. Su voz temblaba. El calor de la tarde parecía aplastarlo contra el césped seco. «¿Qué has hecho?». Inés me siguió, cerrando la puerta mosquitera detrás de nosotras. Me senté nuevamente a la mesa y tomé mi teléfono móvil, que descansaba junto al vaso de té helado. «Inés», dije, sin apartar la vista de la pequeña pantalla brillante. ¿Me harías el favor de pasarme tu guía telefónica local? La que tienes junto al microondas. Mi vecina caminó hacia el estante. Tomó el grueso libro de páginas amarillas y lo dejó caer sobre la mesa con un ruido sordo. ¿A quién vas a llamar ahora, Lucrecia?, preguntó, con los ojos brillando de pura anticipación. Desbloqueé mi teléfono y comencé a marcar una nueva secuencia de números.
A la compañía de suministro de agua potable y alcantarillado, respondí, apoyando el teléfono contra mi oído y escuchando el primer tono de llamada. Ellos también tienen un sistema de corte remoto, y según recuerdo, Raquel detesta no poder bañarse cuando hace calor. Compañía de Aguas del Norte, mi nombre es Lorena. ¿Con quién me comunico? El sonido me ancló al presente, alejando por un momento la visión de mi hijo paralizado bajo el sol del mediodía. Me acomodé en la silla de madera de la cocina de Inés, apoyé los codos sobre el mantel de hule con estampado de girasoles y respiré hondo. El aire fresco del interior contrastaba violentamente con la tormenta de fuego que se estaba gestando en la casa de al lado, donde el silencio de los motores apagados anunciaba el principio del fin. «Buenas tardes, señorita Lorena. Habla Lucrecia Villalobos», respondí, manteniendo el mismo tono firme y desprovisto de emoción que había utilizado minutos antes. «Necesito solicitar la suspensión inmediata y definitiva del servicio de agua potable en mi domicilio». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida por el repiqueteo rápido de un teclado. A diferencia de la electricidad, el agua siempre ha sido un servicio más terrenal, más físico. No viaja por el aire, ni se corta con presionar un botón en una pantalla lejana. El agua corre por tuberías enterradas en el barro, por venas de cobre y plástico que mi difunto esposo había ayudado a instalar con sus propias manos. «Entiendo, señora Lucrecia», dijo la operadora, recuperando su tono profesional. «Para procesar una baja definitiva, primero debemos verificar su identidad como titular exclusiva de la cuenta. Por favor, indíqueme su número de contrato, su documento de identidad y la fecha exacta del último pago registrado en nuestro sistema». Le dicté los números de memoria, con la precisión de quien ha administrado la escasez durante décadas. Cada cifra era un recordatorio de los sacrificios silenciosos que había hecho para mantener ese hogar a flote. Las veces que había caminado bajo la lluvia para pagar la boleta antes del vencimiento, las veces que había remendado la misma falda gris para que el dinero alcanzara para la tarifa de verano. Lorena confirmó los datos con un murmullo de aprobación. «Todo está en orden, señora Villalobos. El sistema me indica que usted tiene un historial de pago impecable de más de 35 años», comentó la operadora, con un dejo de respeto genuino en la voz. «Sin embargo, debo informarle que nuestro protocolo para el corte de suministro de agua potable es diferente al de otros servicios. No contamos con válvulas de corte remoto en su zona. Para interrumpir el flujo, necesitamos enviar a un técnico de nuestra cuadrilla para que cierre manualmente la llave de paso principal en la acera y coloque un precinto de seguridad junto con un candado de hierro fundido. ¿Está de acuerdo con este procedimiento? Además, debo advertirle que cualquier intento de forzar, romper o alterar el candado de la compañía por parte de terceros constituye un delito federal por manipulación de infraestructura pública, sujeto a multas severas y posibles acciones penales. Si alguien necesita reactivar el servicio, deberá presentarse en nuestras oficinas con las escrituras originales de la propiedad a su nombre para solicitar un nuevo medidor. ¿Comprende las implicaciones, señora? Les enviaré la orden de inmediato. Estarán allí en aproximadamente 20 minutos. Agradecí a la operadora y corté la llamada. Dejé el teléfono sobre la mesa junto al vaso de té helado que Inés me había servido. Mi vecina me observaba desde el otro lado de la encimera de granito, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba el asombro con una profunda satisfacción militar. No dijo una sola palabra, pero no hacía falta. Las dos sabíamos que el engranaje final de la trampa acababa de ponerse en movimiento. El calor de la tarde seguía intensificándose, aplastando el vecindario bajo un manto de aire pesado y quieto. El asfalto de la calle parecía derretirse, desdibujando los contornos de los árboles a lo lejos. Dentro de mi casa, la temperatura debía estar subiendo a un ritmo alarmante. Era una construcción sólida, diseñada para retener el calor en invierno, lo que la convertía en un horno implacable durante los veranos sin la ayuda del aire acondicionado central que Raquel mantenía encendido a todas horas. Mientras esperábamos en el silencio fresco de la cocina de Inés, mi mente viajó hacia atrás, arrastrada por la mención de las tuberías y las llaves de paso. Recordé una tarde de domingo, hace casi 30 años.
Marcos era un niño flacucho que apenas llegaba a la altura de mi cintura. Antonio había decidido cambiar la vieja tubería de plomo del jardín delantero por una nueva de PVC, preocupado por la calidad del agua que bebíamos. Había pasado todo el fin de semana cavando una zanja profunda en la tierra dura, con las manos llenas de ampollas y la camisa empapada en sudor. Yo le había pedido a Marcos que saliera al jardín para sostenerle la linterna a su padre mientras el sol empezaba a ponerse. Pero Marcos se había negado, haciendo un berrinche en la sala, quejándose de que la tierra le ensuciaría sus zapatillas nuevas y de que se perdería su programa de televisión favorito. Antonio, con esa paciencia inagotable que terminó costándole la vida, me había dicho que lo dejara en paz, que él podía terminar solo en la oscuridad, y lo hizo. Construyó los cimientos de esa casa mientras su hijo miraba la televisión. Esa era la tragedia de Marcos. Ese era su error fundamental, la falla estructural en su carácter que lo había llevado a cometer la estupidez de cambiar las cerraduras esta mañana. Marcos siempre había creído que las cosas simplemente aparecían, que el agua salía del grifo por arte de magia, que la luz encendía los focos por derecho divino, que la comida se materializaba caliente sobre la mesa del comedor porque él lo merecía. Nunca entendió el esfuerzo, el sudor, la sangre y los papeles que sostenían la ilusión de su comodidad. Al cambiar el cilindro de bronce de la puerta principal, creyó que estaba tomando el control de un reino. No se dio cuenta de que solo estaba reclamando una caja vacía, una cáscara inútil, porque el verdadero poder sobre esa tierra y todo lo que la alimentaba estaba inscrito en un documento notarial que descansaba seguro en una caja de seguridad del banco, a mi nombre y solo a mi nombre. Su arrogancia lo había cegado ante la realidad más básica del mundo adulto. Uno no puede adueñarse de lo que no ha construido ni pagado legalmente. El sonido ronco de un motor diésel me sacó de mis pensamientos. Inés y yo nos acercamos a la ventana de la cocina al mismo tiempo. Una camioneta blanca, grande y pesada, con el logotipo azul de la Compañía de Aguas del Norte pintado en las puertas laterales, dobló la esquina y avanzó lentamente por la calle. Las llantas crujieron sobre el asfalto caliente al detenerse justo frente a la entrada de mi casa, bloqueando parcialmente la vista del jardín delantero. Un hombre bajó del lado del conductor. Era un trabajador robusto, de hombros anchos, vestido con un uniforme azul oscuro, botas de seguridad con punta de acero y un chaleco reflectante naranja que brillaba bajo el sol implacable. Llevaba una gorra con la visera gastada y sostenía una gruesa tabla de apuntes en una mano, mientras con la otra cargaba una pesada caja de herramientas metálica. Caminó con paso decidido hacia la acera frente a mi propiedad, justo donde se encontraba la pequeña rejilla de hierro que protegía el medidor de agua y la válvula principal. El técnico, al que su placa identificaba como Omar, se arrodilló sobre el concreto hirviente. Insertó una barra de metal en las ranuras de la tapa y, con un gruñido de esfuerzo, la levantó, dejándola a un lado con un ruido sordo que resonó en la calle silenciosa. Metió las manos enguantadas en el hueco oscuro y comenzó a manipular la llave de paso. No pasaron ni 30 segundos cuando la puerta principal de mi casa se abrió de un tirón violento. Marcos salió disparado hacia el porche, casi tropezando con las 3 bolsas de basura negras que contenían mis pertenencias. Su aspecto era deplorable. La camisa celeste, que horas antes lucía inmaculada, estaba pegada a su torso por el sudor, con enormes manchas oscuras expandiéndose por su pecho y espalda. Su rostro estaba congestionado, rojo por el calor sofocante del interior de la casa y por la pura desesperación que lo consumía. Bajó los escalones de 2 en 2, ignorando los rosales sedientos, y corrió hacia la acera. «Oye tú, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó Marcos, alzando los brazos de manera errática mientras se acercaba al técnico. Omar no se inmutó de inmediato. Terminó de girar la pesada válvula de bronce con una llave inglesa gigante, cortando definitivamente el flujo de agua hacia la propiedad antes de levantar la vista hacia mi hijo. Se puso de pie lentamente, limpiándose la grasa de los guantes en un trapo que llevaba colgando del cinturón. Su postura era relajada, pero firme, la de un hombre acostumbrado a lidiar con clientes molestos a diario. «Buenas tardes, señor. Trabajo de rutina», respondió Omar,
con una voz profunda y monótona que llegó claramente hasta la ventana de Inés. Tengo una orden directa de la central para realizar el corte físico y definitivo del suministro en este domicilio. La titular de la cuenta solicitó la baja del servicio hace unos minutos. «No, no, no. Eso es un error», exclamó Marcos, acercándose peligrosamente al trabajador. Pequeñas gotas de saliva salieron volando de su boca. «Yo soy el dueño de esta casa. Yo vivo aquí. Mi madre es una anciana que perdió la cabeza y está haciendo llamadas falsas para molestarme. Abre esa válvula de inmediato, tengo a mi esposa adentro muriéndose de calor y los grifos acaban de escupir lodo». Mi orden de trabajo especifica que la señora Lucrecia Villalobos, titular exclusiva, pidió el corte. Si usted afirma ser el dueño legal de la propiedad, necesito que me muestre en este mismo instante el título de propiedad original a su nombre, junto con su documento de identidad, para detener el procedimiento. Si los tiene, los verifico y le dejo el agua conectada. Si no los tiene, tengo que cumplir con mi trabajo. Marcos se quedó petrificado en el borde de la acera. Sus manos, que momentos antes se agitaban en el aire con indignación, cayeron pesadamente a los costados de su cuerpo. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta seca. Miró hacia la casa, luego hacia el camión de la compañía, buscando desesperadamente una salida, una excusa, un salvavidas que lo rescatara de la marea de realidad que lo estaba ahogando. «No tengo los papeles aquí en este momento», balbuceó, perdiendo toda la autoridad impostada que había intentado proyectar. «Están guardados, pero le juro que esta es mi casa. Le doy $50 ahora mismo si deja la llave abierta y hace como que no vino». La expresión de neutralidad burocrática en el rostro de Omar desapareció instantáneamente, reemplazada por una dureza fría y profesional. «Guarde su dinero, jefe, antes de que llame a la policía por intento de soborno a un operario de servicios públicos», advirtió Omar, dando un paso al frente y utilizando su envergadura física para intimidar a Marcos, quien retrocedió instintivamente. «No me importa si tiene el dinero del mundo. No hay papeles, no hay agua. Punto final». Sin darle tiempo a mi hijo para responder, Omar se agachó nuevamente sobre la rejilla. Metió la mano en su caja de herramientas y sacó un candado de hierro macizo, grueso como el puño de un hombre, unido a un cable de acero trenzado. Lo pasó a través de los orificios de la válvula de bronce, asegurándose de que fuera físicamente imposible girarla sin destruir la tubería entera. El sonido metálico del candado cerrándose con un chasquido seco y definitivo resonó en el aire caliente de la tarde. Luego, tomó un precinto de plástico rojo brillante con un número de serie impreso y lo ajustó alrededor del mecanismo. Sacó una pequeña tableta electrónica del bolsillo de su chaleco, tomó 2 fotografías del trabajo terminado y se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. «El medidor está bloqueado y precintado», anunció Omar, mirando fijamente a Marcos, quien observaba el pesado candado de hierro como si fuera un artefacto alienígena. «Le recuerdo que intentar romper ese candado, cortarlo con una sierra o manipular el precinto es un delito federal. Si detectamos vandalismo en la infraestructura, la compañía presentará cargos penales contra los residentes del inmueble. Si quiere agua, vaya a la oficina central mañana por la mañana con las escrituras a su nombre y solicite un contrato nuevo. Que tenga una buena tarde». Omar tomó su caja de herramientas, le dio la espalda a mi hijo, subió a la camioneta blanca y arrancó el motor. El vehículo se alejó por la calle, dejando una nube de polvo que se asentó lentamente sobre los rosales sedientos. Marcos se quedó solo en la acera. Sus hombros se hundieron, derrotados por el peso de su propia ignorancia. Ya no había gritos, ni amenazas, ni risas crueles desde una ventana en el segundo piso. Solo había un hombre adulto dándose cuenta, con un terror paralizante, de que había construido su supuesta independencia sobre un castillo de arena y la marea acababa de subir. Se agachó, agarró los barrotes de la pequeña rejilla de hierro y la dejó caer sobre el hueco con furia, produciendo un estruendo que hizo ladrar a los perros a lo lejos. En ese preciso instante, la puerta principal volvió a abrirse. Esta vez fue Raquel quien salió al porche. Si Marcos lucía mal, mi nuera parecía haber atravesado un desierto. Llevaba una blusa de seda que solía ser de un blanco impecable,
pero que ahora estaba manchada de sudor y pegada a su piel. Su cabello oscuro, que siempre mantenía perfectamente alisado, estaba revuelto y pegado a su frente húmeda. Tenía restos de jabón seco en un lado del cuello y el maquillaje corrido alrededor de los ojos, dándole un aspecto desquiciado. El calor del interior de la casa, desprovista de ventilación y con las ventanas herméticamente cerradas, la había expulsado hacia el exterior en busca de aire respirable. ¡Marcos!, gritó Raquel, con una voz aguda que rozaba la histeria. Bajó los escalones, tambaleándose ligeramente, esquivando las bolsas de basura. ¿Qué está pasando? Estaba intentando lavarme la cara en el baño de visitas y los grifos empezaron a escupir aire y lodo oxidado. El inodoro no funciona. No hay ni una gota de agua en toda la maldita casa. ¿Arreglaste lo de la electricidad? El refrigerador se está descongelando y la leche de Nicolás se va a podrir. Le pusieron un candado de hierro a la válvula. No podemos abrirla. Raquel se detuvo en seco en medio del césped, parpadeando confundida. ¿Qué quieres decir con que le pusieron un candado? Llama a un plomero. Rómpelo con un martillo. Haz algo, por el amor de Dios. No podemos estar aquí adentro sin agua y sin aire acondicionado con 40 grados de calor. La única forma de que nos devuelvan los servicios es ir a la oficina central con las escrituras de la casa a mi nombre. Miró a su esposo, al hombre que le había asegurado esa misma mañana que cambiar la cerradura de la puerta era suficiente para tomar posesión del inmueble y librarse de la vieja molesta que les exigía respeto. «Pero tú no tienes las escrituras, Marcos», gritó Raquel perdiendo cualquier rastro de decoro. «Me dijiste que lo tenías todo bajo control. Me juraste que tu madre no podía hacer nada, que era solo una vieja ignorante que no entendía de leyes. ¿De qué nos sirve tener la llave de una casa en la que no podemos encender una luz, ni tirar de la cadena, ni darnos una maldita ducha?» Sus ojos cruzaron el jardín y se detuvieron en la cerca de arbustos bajos que dividía nuestra propiedad de la de Inés. A través de la ventana abierta de la cocina vecina nos vio claramente. Cegada por la rabia y el calor, Raquel marchó a paso pesado hacia la división de los terrenos, pisoteando los canteros de margaritas que yo había regado con tanto cuidado la noche anterior. Se aferró a la malla de alambre que se escondía detrás de las hojas verdes, sacudiéndola con violencia. «¡Lucrecia!», chilló, con el rostro desencajado. «¡Sal de ahí, vieja bruja! Sé que me estás escuchando. Llama a esa compañía ahora mismo y diles que quiten ese maldito candado. Tenemos un niño pequeño. Nicolás va a llegar de la escuela en unas horas y se va a morir de un golpe de calor en esta casa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Matar a tu propio nieto? Nicolás sale del colegio a las 4 de la tarde, Raquel», dije, con una calma glacial que pareció enfurecerla aún más. El tono de mi voz era bajo, pero cortaba el aire caliente como un bisturí. «Faltan 3 horas para eso. Tiempo más que suficiente para que 2 adultos exitosos, independientes y dueños de su propio espacio encuentren un buen hotel con aire acondicionado y piscina. Después de todo, ustedes fueron los que cambiaron las cerraduras esta mañana y me mandaron a buscar alojamiento. Supongo que ahora tendrán que seguir su propio consejo». «Esta es nuestra casa», gritó Raquel, golpeando la cerca con el puño cerrado, rasguñándose los nudillos con las ramas. «No tienes derecho a hacernos esto. Ustedes solo cambiaron un pedazo de metal barato en una puerta de madera, pero las paredes, el techo, los cables que traen la luz y las tuberías que traen el agua, todo eso me pertenece. Ustedes actuaron sobre algo que jamás fue suyo. Jugaron a ser dueños con el dinero y el sudor de mi esposo muerto. Y ahora van a tener que aprender a vivir en el desierto que ustedes mismos crearon». Marcos llegó corriendo junto a su esposa, tomándola del brazo para intentar alejarla de la cerca. Me miró a los ojos, y por una fracción de segundo, vi al niño asustado que solía esconderse detrás de mis faldas cuando había tormenta, pero la ternura que solía responder a esa mirada estaba muerta y enterrada. «Mamá, por favor», suplicó Marcos con la voz ronca. «No podemos quedarnos aquí adentro. La casa es un horno. La comida se va a echar a perder. No tenemos a dónde ir. Por favor, arregla esto». «Yo no rompí nada, Marcos. Por lo tanto, no tengo nada que arreglar», respondí, dándome media vuelta en silencio. «Disfruten de su privacidad».
Regresé al interior de la cocina de Inés y cerré la puerta mosquitera tras de mí. A través de la malla, vi cómo Marcos y Raquel se quedaban parados en el jardín durante unos minutos más, discutiendo en susurros desesperados, antes de verse obligados a regresar al interior de la casa para escapar del sol implacable que les quemaba la piel. El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de ellos sonó como la tapa de un ataúd sellándose herméticamente. Inés me miraba desde la mesa, con una sonrisa torcida de pura admiración. «No van a aguantar ni 2 horas ahí adentro, Lucrecia», dijo mi vecina, tomando un sorbo de su té helado. «Con este calor, sin agua ni ventiladores, se van a cocinar en su propio jugo. Tendrán que salir corriendo con el niño apenas lo recojan del colegio. Y cuando se vayan al hotel, van a cerrar esa puerta con la llave nueva que compraron». Me acerqué a la mesa y me senté frente a ella. Miré mi propio vaso, viendo cómo el hielo se derretía lentamente, convirtiéndose en agua fría. Inés tenía razón. La estupidez de Marcos al cambiar la cerradura los había dejado atrapados en una propiedad inhabitable, pero también significaba que, una vez que abandonaran el barco hundiéndose, yo seguiría sin poder entrar físicamente a mi propio hogar. Mis pertenencias, mis 40 años de recuerdos, seguían empacados en 3 humillantes bolsas de basura negra en el porche, pudriéndose bajo el sol como si mi vida entera fuera un desecho del que podían prescindir. Ellos habían cometido el error fatal de actuar sobre lo que no controlaban, y las consecuencias de ese error ya los estaban asfixiando. La trampa se había cerrado sobre ellos por su propio peso. Ahora solo faltaba el golpe de gracia. Solo faltaba reclamar lo que era mío y exponer la inmensidad de su fracaso ante los ojos de quienes importaban. Levanté la vista hacia mi vieja amiga. La centinela en mi interior estaba lista para recuperar su castillo, pero esta vez la puerta no se abriría con paciencia ni con perdón. «Inés», dije, con voz firme, sintiendo que el cansancio de mis 71 años desaparecía por completo. «¿Todavía tienes el número de teléfono de tu sobrino? El que tiene el taller en el centro, el cerrajero». Inés amplió su sonrisa, un brillo peligroso iluminando sus ojos oscuros. Asintió lentamente, levantándose de la silla para buscar la pequeña libreta de contactos que guardaba en el cajón de los cubiertos. «Sí, claro que lo tengo», respondió Inés, sacando la libreta y pasándome un bolígrafo. «¿Quieres que venga y abrirte la puerta en silencio cuando ellos se vayan corriendo al hotel? Porque esta noche, cuando el sol baje, la cerradura vuelve a cambiar, y quiero asegurarme de que todos lo escuchen». Inés no necesitó que se lo repitiera 2 veces. Con una agilidad que desmentía sus 75 años, tomó el auricular de su teléfono fijo de pared, ese aparato color crema que conservaba desde la década de los 80, y marcó el número de su sobrino. Yo me quedé sentada a la mesa de hule, escuchando el tic-tac rítmico del reloj de péndulo, sintiendo cómo la adrenalina que me había mantenido en pie durante las últimas horas comenzaba a transformarse en una paciencia fría, pesada y calculada. La centinela en la que me había convertido no tenía prisa. Había esperado 5 años para recuperar mi espacio. Podía esperar un par de horas más para ver cómo el castillo de naipes de mi hijo se derrumbaba por su propio peso. «Diego, hola, mijo. Sí, soy la tía Inés», dijo mi vecina, apoyando una mano en la encimera. Su tono era casual, pero sus ojos brillaban con una intensidad feroz. «Necesito un favor urgente, un trabajo de los tuyos. Sí, aquí al lado, en la casa de doña Lucrecia. Le hicieron una mala jugada y le cambiaron el cilindro de la puerta principal. Necesito que vengas a reventar esa cerradura y le instales la mejor que tengas en el taller. La más pesada, la más segura. Tráete el taladro industrial. Sí, ese mismo, el que hace un ruido de los 1000 demonios. ¿A las 5 de la tarde? Me parece perfecto. Te esperamos con limonada fría». Inés colgó el teléfono y me dedicó una sonrisa que era mitad consuelo y mitad promesa de guerra. Me sirvió un poco más de té helado y se sentó frente a mí. No hablamos mucho durante la siguiente hora. No hacía falta. Las dos manteníamos la vista fija en la ventana de la cocina, que nos ofrecía una panorámica perfecta del lateral de mi casa y de la fachada delantera. La tarde avanzaba con una lentitud sofocante, arrastrando consigo la peor ola de calor que la ciudad había visto en años. Desde nuestra posición privilegiada y fresca,
podíamos ver cómo el sol castigaba implacablemente la estructura de ladrillos de mi hogar. El calor era tan intenso que el aire sobre el asfalto de la calle parecía ondularse, distorsionando la imagen de los árboles y de los autos estacionados. Mi casa, construida por Antonio, con paredes gruesas y aislamientos pesados para resistir los inviernos crudos, se estaba convirtiendo rápidamente en un horno de convección. Al no tener el aire acondicionado encendido y con todas las ventanas herméticamente cerradas por orden de Raquel para mantener su preciada privacidad, el calor se acumulaba en el interior sin ninguna vía de escape. Yo conocía esa casa mejor que las palmas de mis manos. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo allá adentro, cuarto por cuarto, minuto a minuto. El error de Marcos no había sido simplemente una falta de respeto o una rabieta de un hijo malcriado. Había sido una falla monumental de cálculo. Al cambiar la cerradura de una propiedad que no le pertenecía legalmente, había actuado sobre una ilusión. Se había creído el amo del lugar por tener una llave nueva en el bolsillo, ignorando por completo que una casa no es solo madera y ladrillos. Una casa es un organismo vivo que necesita electricidad para respirar y agua para limpiar sus venas. Al intentar despojarme de mi autoridad, él mismo había cortado los suministros vitales de su propio refugio. Su estupidez había encendido la mecha y ahora solo le quedaba sentarse a sudar mientras la bomba estallaba. Alrededor de las 3 de la tarde, los primeros signos del colapso interno comenzaron a manifestarse. Escuchamos un golpe sordo proveniente del segundo piso, seguido por el sonido de una ventana abriéndose de golpe. Era la ventana de la habitación principal, la misma desde la que Marcos me había gritado horas antes. La cabeza de Raquel se asomó por la rendija. Estaba desesperada, buscando una brisa que no existía. El aire del exterior, pesado y cargado de humedad, entró en la habitación, pero no trajo ningún alivio, solo más calor. A través de la distancia, pude escuchar su voz aguda, discutiendo a gritos con Marcos. Las palabras exactas se perdían en el aire espeso, pero el tono era inconfundible. Era el sonido del pánico. Sin agua, los inodoros de la casa ya no podían vaciarse. Con el calor extremo, el olor de las tuberías secas comenzaría a subir por los desagües. Sin electricidad, el inmenso refrigerador de doble puerta que Raquel había comprado a crédito se estaba descongelando rápidamente. La carne, la leche, las verduras, todo lo que yo había cuidado con tanto esmero, ahora se pudría en la oscuridad. El refugio moderno y privado que tanto anhelaban se había transformado en una prisión insalubre en tiempo récord. El vecindario, que habitualmente dormía la siesta a esas horas, comenzó a despertar, atraído por la inusual actividad y el silencio anómalo de los motores apagados. Don Pedro, un jubilado que vivía en la casa de enfrente, salió a su porche con una manguera para regar sus macetas. Se quedó parado en el borde de su césped, mirando fijamente la fachada de mi casa. Él sabía, al igual que todos los vecinos que llevaban décadas en la calle, que el aire acondicionado de los Villalobos nunca se apagaba en verano. Doña Celina, 2 casas más abajo, salió con su escoba bajo el pretexto de barrer la acera, pero sus ojos no se apartaban de la ventana abierta, donde Raquel seguía gritando. La comunidad, la misma que me había visto barrer, pintar y cuidar ese jardín durante 40 años, se estaba congregando silenciosamente para presenciar la caída. A las 4 en punto de la tarde, el característico chirrido de los frenos de un autobús escolar rompió la monotonía del calor. El transporte amarillo se detuvo frente a mi casa. Las puertas plegables se abrieron y Nicolás, mi nieto de 7 años, bajó los escalones con su pequeña mochila azul a cuestas. El niño caminaba despacio, arrastrando los pies, agotado por la jornada escolar y el calor de la tarde. Antes de que Nicolás pudiera llegar al sendero de baldosas del jardín, la puerta principal de mi casa se abrió con una violencia que hizo temblar el marco. Marcos y Raquel salieron al exterior como si estuvieran huyendo de un incendio. La imagen de ambos era deplorable, una caída en desgracia pública que se desarrollaba a plena luz del día. Marcos llevaba la camisa completamente empapada, pegada al cuerpo y el rostro desencajado por la frustración y la derrota. Raquel, por su parte, parecía haber perdido la razón.
Arrastraba 2 maletas inmensas de ruedas por el suelo de madera del porche, empujando con torpeza las bolsas de basura negras que contenían mis pertenencias, aquellas que me habían preparado esa mañana. El impacto del aire caliente del exterior pareció golpear a Nicolás, quien se detuvo en seco en medio del césped, mirando a sus padres con confusión. «Mamá, hace mucho calor. Quiero agua fría», se quejó el niño, frotándose los ojos sudorosos. «No hay agua, Nicolás. No hay nada en esta maldita casa», le gritó Raquel, con una agresividad que me hizo apretar los puños bajo la mesa de Inés. La mujer soltó las maletas, que cayeron con un ruido sordo sobre el concreto, y corrió hacia el niño, tomándolo bruscamente del brazo. «Nos vamos a un hotel ahora mismo. Abre el auto, Marcos, abre el maldito auto antes de que me desmaye». El espectáculo de los nuevos dueños, huyendo despavoridos de su propio dominio, era una confirmación absoluta de su fracaso. «Te dije que lo solucionaras», chillaba Raquel mientras empujaba al niño hacia el asiento trasero del automóvil estacionado en la calle. «Me prometiste que al cambiar la cerradura, esa vieja se iría a un asilo y nosotros tendríamos paz. ¡Míranos, Marcos! ¡Míranos! La casa huele a podrido, la comida está arruinada y no me he podido bañar en todo el día. Eres un inútil». Habían planeado una toma de poder limpia y rápida, pero su propia ignorancia sobre cómo funcionaba el mundo real los había acorralado. Desde la ventana vi cómo Marcos cerraba el maletero de un portazo. Luego se giró hacia la casa. Caminó de regreso por el sendero, esquivando los rosales que su padre había plantado, y subió los escalones del porche. Se detuvo frente a la puerta principal de madera sólida. Fue en ese preciso instante cuando mi hijo cometió su último y más grande error, el acto final de una cadena de estupideces que sellaría su destino de forma irreversible. Marcos metió la mano en el bolsillo de su pantalón húmedo y sacó la llave nueva, esa llave brillante y reluciente que correspondía al cilindro plateado que había instalado esa misma mañana. La insertó en la cerradura, giró la muñeca con fuerza y escuchó el clic metálico del pestillo asegurando la puerta. La cerró con llave. En su mente pequeña y arrogante, creía que al hacer eso estaba protegiendo su territorio. Creía que, aunque se viera obligado a huir temporalmente a un hotel para escapar del calor sofocante, la casa seguía siendo suya porque él controlaba el acceso físico. Lo que no entendió, cegado por el pánico y el orgullo herido, fue que al abandonar la propiedad y cerrar esa puerta, estaba dejando el espacio completamente indefenso. Su error original lo había obligado a evacuar, y ahora, su segundo error, le estaba entregando las llaves del castillo, metafóricamente hablando, directamente en mis manos. Él mismo se acababa de autoexiliar. Marcos guardó la llave en su bolsillo. Echó un último vistazo desafiante hacia la casa de Inés, creyendo que yo estaba escondida llorando, y corrió hacia el auto. Arrancó el motor con un rugido acelerado, y los neumáticos chillaron contra el asfalto caliente mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad, perdiéndose en la esquina. El silencio volvió a descender sobre la calle. El polvo levantado por las ruedas se asentó lentamente sobre las hojas secas. La casa quedó vacía, muda, horneándose bajo el sol. En el porche, las 3 bolsas negras de basura seguían allí, intactas. Inés soltó un largo suspiro a mi lado, apoyando las manos en la mesa. «Se fueron», murmuró mi vecina, con una sonrisa de satisfacción que le arrugaba las comisuras de los ojos. «Huyeron con el rabo entre las piernas, igual que los cobardes que son». «Sí», respondí, poniéndome de pie lentamente, sintiendo que la rigidez de mis rodillas había desaparecido, reemplazada por una fuerza antigua y decidida. Pero dejaron la puerta cerrada, y es hora de abrirla. No tuvimos que esperar mucho más. Faltaban 10 minutos para las 5 cuando una camioneta de trabajo, vieja y cubierta de abolladuras, se estacionó exactamente donde antes había estado el vehículo de Marcos. En el costado, letras pintadas a mano anunciaban «Cerrajería El Yunque, servicio 24 horas». Diego bajó de la camioneta. Era un hombre inmenso, de hombros anchos, brazos tatuados y una barba espesa salpicada de canas, vestido con una camisa gris de trabajo manchada de grasa. Inés salió al porche trasero para recibirlo, y yo la seguí, caminando por el césped hacia el límite de mi propiedad.
Hola, tía, saludó Diego con voz ronca, dándole un beso en la mejilla a Inés antes de girarse hacia mí y quitarse la gorra con respeto. Buenas tardes, doña Lucrecia. Mi tía me explicó por encima la situación. Me dijo que tenemos un problema con un cilindro nuevo en su puerta principal. Así es, Diego, asentí, señalando la casa. Mi hijo decidió cambiar la cerradura esta mañana sin mi permiso. Necesito entrar a mi casa. Y necesito que te asegures de que esa llave nueva que él se llevó no vuelva a funcionar jamás. Diego asintió, su rostro adoptando una expresión puramente profesional. Caminó hacia la parte trasera de su camioneta y abrió las puertas metálicas. No sacó ganzúas delicadas ni alambres finos. Sacó un maletín pesado de herramientas, un martillo de orejas, un cincel de acero y un taladro industrial con un cable grueso de extensión. Cruzamos el jardín delantero juntas, Inés a mi derecha, Diego al frente. Los vecinos, que no se habían movido de sus puestos de observación, nos siguieron con la mirada. Don Pedro se apoyó en la cerca baja que dividía nuestras casas, y doña Celina dio un paso al frente en la acera. Nadie dijo nada, pero todos sabían exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Eran mis testigos silenciosos, el jurado popular que validaba mi reclamo. Subimos los escalones de concreto. Las 3 bolsas de basura me recibieron como un recordatorio físico de la crueldad de mi hijo, pero las ignoré, pasando por encima de ellas. Diego se arrodilló frente a la puerta, dejando el maletín abierto sobre la madera. Examinó el cilindro plateado que brillaba bajo el sol. «Es una baratija, doña Lucrecia», dijo Diego, escupiendo al suelo con desdén. «Metal barato. Lo compró en alguna ferretería de cadena por $20. Quien instaló esto no sabe nada de seguridad. Creía que el brillo asusta a los ladrones. «Destrúyelo», ordené, sin alterar el tono de mi voz. Diego conectó la extensión a un generador portátil que había traído en la camioneta, ya que sabía que no había electricidad en la casa. Tomó el taladro pesado, insertó una broca de titanio diseñada para perforar acero sólido y la apoyó directamente en el centro del ojo de la cerradura. Apretó el gatillo. El ruido fue ensordecedor. Un chillido agudo y violento rasgó el silencio de la tarde calurosa. El sonido del metal siendo triturado sin piedad resonó en las paredes de las casas vecinas. Virutas plateadas comenzaron a saltar por los aires, cayendo como lluvia sobre los zapatos de trabajo de Diego. El olor a aceite quemado y a fricción metálica llenó el porche. Era un sonido feo, brutal, pero para mis oídos era la sinfonía de la justicia. Era el sonido de la ilusión de Marcos haciéndose pedazos, la destrucción física del único mecanismo de control que creyó tener. Fueron necesarios apenas 40 segundos. Con un último empujón, la broca atravesó el núcleo de la baratija. Diego apagó el taladro, tomó su cincel, lo encajó en el hueco destrozado y le dio un golpe seco con el martillo. El cilindro entero cedió, desprendiéndose de la madera y cayendo al suelo del porche con un tintineo patético. Diego empujó el picaporte y la pesada puerta de madera crujió, abriéndose de par en par. Una ola de calor estancado, denso y con un ligero olor a humedad y comida en descomposición nos golpeó en el rostro. La casa estaba sumida en la penumbra diurna, caliente como la boca de un horno, vacía de vida y de arrogancia. Di un paso hacia el interior, sintiendo el suelo de madera bajo mis zapatos, reconociendo mi territorio. «Listo, señora», dijo Diego, limpiándose el sudor de la frente. Del fondo de su maletín sacó una caja de cartón pesada. Le traje lo que pidió la tía. Un cerrojo de seguridad de núcleo macizo, latón endurecido, con pines antiganzúa y llaves incopiables. Cuesta una moneda, pero le juro que ni con un tanque de guerra le abren esta puerta. «Instálalo. Te pagaré lo que cueste», respondí, abriendo mi bolso para buscar el dinero que guardaba para emergencias. Diego trabajó rápido y con la precisión de un artesano. Retiró los restos del mecanismo roto, limpió la madera astillada y encajó la nueva pieza pesada de latón oscuro. El contraste con la baratija brillante de Marcos era absoluto. Esto no era un adorno, era una declaración de propiedad inquebrantable. Mientras él atornillaba las placas de seguridad, Inés me ayudó a arrastrar mis 3 bolsas de basura hacia el interior del vestíbulo.
Mis 40 años de vida regresaban al lugar de donde nunca debieron haber salido. 10 minutos después, Diego me entregaba un manojo de 4 llaves pesadas, de diseño complejo y bordes afilados. Le pagué en efectivo, añadiendo una propina generosa que él intentó rechazar, pero que Inés le obligó a aceptar con una mirada severa. Cualquier cosa que necesite, doña Lucrecia, ya sabe dónde encontrarme, se despidió Diego, recogiendo sus herramientas y bajando los escalones. Arrancó su camioneta y se marchó, dejando tras de sí un silencio que ahora se sentía limpio, purificado por la acción. Inés y yo nos quedamos en el porche, sintiendo la brisa tibia de la tarde que comenzaba a declinar. El sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Yo sostenía mis llaves nuevas en la mano, sintiendo su peso reconfortante. De repente, el sonido de un motor acelerado al máximo rompió la calma. Un automóvil dobló la esquina derrapando ligeramente y se detuvo de golpe frente a mi casa, subiendo una de las ruedas sobre la acera. Era el auto de Marcos. La puerta del conductor se abrió antes de que el motor se apagara por completo, y mi hijo salió disparado. Estaba solo. Su rostro, que horas antes mostraba la furia de la huida, ahora reflejaba un pánico puro, absoluto y descontrolado. Corría hacia la casa con la respiración entrecortada, mirando frenéticamente hacia el suelo y luego hacia la puerta. En su mano derecha apretaba la llave nueva, la baratija plateada que creía que era su seguro de vida. Subió los escalones del porche de 2 en 2, pero se detuvo en seco al llegar al último escalón. Se encontró frente a frente con Inés y conmigo, de pie bajo el marco de la puerta abierta. Sus ojos bajaron hacia la cerradura. Vio el enorme bloque de latón oscuro y endurecido que ahora custodiaba la entrada. Vio las virutas de metal plateado esparcidas por el suelo de madera. Y luego vio el manojo de llaves pesadas que yo sostenía con calma en mi mano derecha. Mi billetera, balbuceó Marcos, con la voz temblorosa, dando un paso vacilante hacia adelante. Su arrogancia había desaparecido por completo, barrida por la brutalidad de su propia incompetencia. Dejé mi billetera en el mostrador de la cocina. En la oscuridad, con el apuro, no me di cuenta. Están todas mis tarjetas de crédito, mi documento de identidad. No me dejan registrarme en el hotel. No tengo cómo pagar la habitación. Necesito entrar un segundo. Levantó la mano, mostrando la llave inútil, como si esperara que por arte de magia el metal barato volviera a encajar en la madera. Miré a mi hijo. Miré al hombre de 30 y tantos años que había creído que podía borrarme de mi propia historia cambiando un cerrojo. Su error, su falta de comprensión sobre cómo se sostenía el mundo a su alrededor, lo había llevado de ser el amo del castillo a ser un mendigo en su propia puerta en menos de 8 horas. No tenía casa, no tenía servicios, y ahora, por su propio descuido en la huida que él mismo provocó, no tenía ni siquiera identidad ni dinero para comprar refugio. Los vecinos seguían allí, don Pedro cruzado de brazos en su césped, doña Celina parada firmemente en la acera. Estaban viendo al hombre que quiso echar a su madre a la calle rogar por un pedazo de plástico para poder dormir en otra cama. «Esta casa está cerrada, Marcos», dije, mi voz sonando firme, resonando en el porche y llegando claramente a los oídos de todos los presentes. No hubo gritos, ni lágrimas, ni drama, solo la frialdad de un hecho consumado. Tú mismo cambiaste las reglas esta mañana. Me dijiste que buscara un hotel. Supongo que tendrás que buscar uno que acepte huéspedes sin identificación, o dormir en el auto con tu familia. Mamá, por favor, suplicó, dando otro paso, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. Solo déjame entrar un minuto a buscar mis tarjetas. Raquel está en el auto con el niño llorando de calor en el estacionamiento del hotel. Tú actuaste sobre algo que no te pertenecía. Decidiste que podías disponer de mi vida. Todo lo que te está pasando ahora es consecuencia de tus propias decisiones. No hay billetera que te salve de tu propia estupidez. Di un paso atrás, hacia el interior de la casa oscura y sofocante que ahora me pertenecía por completo. Miré a Marcos a los ojos una última vez, viendo cómo la comprensión total y aplastante de su derrota lo paralizaba en el porche. Lentamente, sin apartar la mirada, tiré de la pesada puerta de madera.
El nuevo cerrojo de latón macizo encajó con un golpe seco, pesado y definitivo, dejando a mi hijo afuera, expuesto ante el vecindario, sosteniendo una llave que ya no abría ninguna puerta en el mundo. El eco del cerrojo de latón reverberó por todo el vestíbulo oscuro, viajando a través de las tablas del suelo hasta subir por mis tobillos, marcando el final absoluto de una tiranía que yo misma había permitido durante demasiados años. Me quedé de pie, inmóvil en la penumbra, con la frente apoyada contra la madera caliente de la puerta principal. Afuera, el silencio había regresado a la calle, roto únicamente por el sonido hueco de los pasos de Marcos, alejándose por el sendero de baldosas, arrastrando los pies como un hombre condenado al exilio. Escuché el motor de su automóvil arrancar con un rugido ahogado y los neumáticos rechinar contra el asfalto mientras se alejaba para siempre de la fortaleza que en su infinita arrogancia creyó conquistar con un pedazo de metal barato. Me di la vuelta y me enfrenté a las entrañas de mi propia casa. El calor era una entidad física, un muro espeso y opresivo que me apretaba el pecho y me dificultaba la respiración. Sin el zumbido constante del aire acondicionado central, el silencio era sepulcral, casi antinatural en una construcción tan grande. Olía a encierro, a polvo recalentado y a un dulzor enfermizo que comenzaba a emanar desde la cocina, donde los restos de comida que Raquel guardaba en el inmenso refrigerador de doble puerta iniciaban su rápido proceso de descomposición. Caminé a paso lento por el pasillo, guiándome por la escasa luz anaranjada del atardecer que se filtraba a través de las rendijas de las persianas herméticamente cerradas. Mis rodillas protestaron con pinchazos agudos, inflamadas por la tensión del día, pero mi mente estaba más afilada y clara que nunca. Llegué a la cocina. Sobre la inmensa isla central de granito negro que mi nuera había exigido instalar el año pasado, quejándose de que mis viejos azulejos le daban un aspecto miserable a la casa, descansaba el objeto que había sellado la derrota absoluta de mi hijo, la billetera de cuero marrón oscuro de Marcos. Estaba medio abierta, revelando el borde de sus tarjetas de crédito doradas, un fajo de billetes y la esquina de su documento de identidad, el pasaporte a su falsa independencia, abandonado en la prisa de su propia estupidez. No la toqué. La miré con la misma indiferencia clínica con la que uno observa una hoja seca caída en el jardín. Era el símbolo de su arrogancia y ahora era el ancla de plomo que lo mantenía hundido en la miseria de la calle. De repente, 3 toques secos en el cristal de la ventana trasera me sacaron de mi ensimismamiento. Era Inés. A través del vidrio empañado por el calor, la vi sosteniendo una linterna de campamento de luz LED y una pequeña hielera azul de plástico rígido. Fui hacia la puerta trasera, quité el seguro manual y la dejé entrar. La brisa tibia del exterior, aunque pesada por el verano, se sintió como un alivio celestial comparado con el horno estancado en el que se había convertido mi cocina. Se fue definitivamente, dijo Inés, dejando la hielera sobre la mesa y encendiendo la linterna, cuya luz blanca e intensa proyectó sombras alargadas y nítidas contra las paredes. Lo vi desde mi porche. Caminaba encorvado, mirando al suelo como si buscara respuestas en el cemento. Se subió al auto y ni siquiera tuvo el valor de mirar hacia atrás. Don Pedro y doña Celina se quedaron parados en la acera hasta que el auto desapareció en la esquina. Todo el barrio sabe lo que pasó, Lucrecia. Todo el vecindario fue testigo de cómo la basura se sacó a sí misma. Yo solo obedecí sus instrucciones. Ven a mi cuarto de invitados. Tiene un ventilador de techo estupendo. No voy a esperar a que Marcos consiga dinero prestado de algún amigo, alquile un camión de mudanzas y regrese mañana por la tarde con ínfulas de víctima para exigir entrar a mi casa a empacar sus cosas. No les voy a dar el gusto de pasearse por mis pasillos otra vez. Cuando el sol salga mañana, no quedará ni un solo rastro de ellos en esta propiedad. Vio la determinación gélida que había reemplazado a la madre abnegada que solía ser. Asintió lentamente, sin intentar disuadirme. Me dejó la linterna encendida, 2 botellas más de agua helada y un sándwich envuelto en papel aluminio, prometiendo volver a primera hora de la mañana. Cuando escuché el pestillo de la puerta trasera cerrarse detrás de ella, me quedé completamente sola en el silencio abrasador de mi castillo recuperado.
Terminé de beber el agua, me até el cabello gris en un moño apretado en la nuca y caminé hacia el garaje. Encendí la linterna de Inés. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando las herramientas polvorientas de Antonio y una pila de cajas de cartón corrugado, grandes y resistentes, que había guardado de la última vez que compramos electrodomésticos. Agarré un rollo de cinta adhesiva industrial, un marcador negro y comencé a subir las cajas por la escalera principal, de 3 en 3. El calor en el segundo piso era aún más opresivo, ya que el aire caliente se había acumulado bajo el techo de tejas. Entré en la habitación principal, aquel santuario que había compartido con mi esposo durante décadas y que, hace 5 años, había cedido en un acto de amor malentendido. Bajo el haz de la linterna, el cuarto lucía ajeno. Raquel había quitado mis cortinas de flores bordadas a mano y las había reemplazado por persianas grises y estériles. Había desterrado mis muebles de roble macizo al garaje para instalar estanterías de metal y vidrio que parecían sacadas de un catálogo de oficinas. Apoyé la linterna sobre una de esas estanterías frías y comencé el proceso de purga. Abrí las inmensas puertas del armario corredizo. Las prendas de Raquel, ordenadas meticulosamente por colores en perchas de terciopelo negro, desprendían un olor a perfume caro, a tintorería y a encierro sofocante. Comencé a descolgarlas una por una. No las arrojé con furia, ni las rasgué, ni las tiré al suelo. La ira descontrolada ya no habitaba en mi cuerpo. Las doblé con la misma precisión mecánica e impecable con la que solía planchar los uniformes escolares de mi nieto, apilando blusas de seda, pantalones de lino, faldas de diseñador y vestidos de noche en el fondo de las cajas de cartón. Hice lo mismo con los trajes de Marcos, con sus camisas celestes idénticas a la que llevaba puesta cuando me gritó desde la ventana, con sus corbatas y sus zapatos lustrados. El esfuerzo físico fue titánico. Mis manos, deformadas por la artrosis, crujían con cada movimiento. El sudor me empapaba el vestido de algodón, resbalando por mi espalda y escociendo en mis ojos. El dolor en la zona lumbar se convirtió en una punzada constante y caliente que me obligaba a detenerme cada 15 minutos para estirar la espalda y tomar un sorbo del agua helada que Inés me había dejado. Pero la adrenalina, pura y cristalina, me sostenía. Cada camisa doblada era un agravio borrado. Cada par de zapatos empaquetado era un insulto silenciado. Cada caja sellada con cinta adhesiva era un límite restaurado que nunca más volverían a cruzar. Pasé a la cómoda. Vacié los cajones llenos de cosméticos de Raquel, sus cremas importadas, sus joyas de fantasía y los documentos de Marcos. No dejé absolutamente nada. Embalé los juguetes de Nicolás en una caja aparte, sintiendo una punzada de tristeza al tocar sus pequeños autos de plástico, pero recordando de inmediato que el amor incondicional no significaba permitir que sus padres me pisotearan frente a él. Para las 4 de la madrugada, la habitación principal estaba completamente vacía, despojada de cualquier vestigio de su ocupación parasitaria. Solo quedaban las paredes desnudas y el silencio. Agarré las cajas, que pesaban como plomo, y comencé la tarea más peligrosa: arrastrarlas por el pasillo y deslizarlas con sumo cuidado por los escalones de madera hasta la planta baja. Mis brazos temblaban por el agotamiento extremo y tuve que sentarme en el último escalón durante media hora, respirando agitadamente en la oscuridad, esperando a que mi corazón dejara de latir con tanta violencia contra mis costillas. A las 7 de la mañana, cuando los primeros rayos de un sol pálido y amenazante comenzaron a filtrarse por las rendijas de las persianas, el vestíbulo de mi casa parecía un almacén de logística. 18 cajas de cartón, perfectamente selladas y etiquetadas, formaban una muralla infranqueable frente a la puerta principal blindada. Junto a ellas descansaba la billetera de Marcos, colocada sobre la caja más alta como la cereza de un pastel amargo. A las 8 en punto, el sonido inconfundible de un motor diésel pesado y asmático rompió la tranquilidad matutina del vecindario. Me asomé por la ventana de la sala, apartando ligeramente la persiana. Un camión de fletes viejo, oxidado y con la pintura descascarada, se estacionó frente a mi reja, justo en el lugar donde el día anterior se había detenido el vehículo de la compañía de aguas.
Marcos bajó del asiento del copiloto. No venía con Raquel. Venía acompañado de un muchacho joven, vestido con ropa de trabajo manchada de pintura, al que reconocí vagamente como Javier, uno de los mecánicos del concesionario donde mi hijo trabajaba. Marcos no era ni la sombra del hombre altanero y cruel que se había asomado por la ventana 24 horas antes. Llevaba exactamente la misma ropa arrugada y manchada de sudor del día anterior. Tenía los ojos inyectados en sangre, el cabello revuelto y unas ojeras profundas y oscuras que delataban una noche de insomnio absoluto, probablemente pasada en el asiento reclinable de su vehículo o en el sofá duro de algún pariente lejano. Caminaba arrastrando los pies, encorvado bajo el peso invisible de su propia estupidez. Abrió la pequeña reja de hierro del jardín y caminó por el sendero de baldosas. Subió los escalones del porche y se detuvo frente a la puerta. Levantó la mano derecha y con los nudillos temblorosos dio 2 golpes suaves y patéticos contra la madera maciza. Giré el pesado cerrojo de latón. El clic metálico sonó como un disparo en la mañana silenciosa. Abrí la puerta solo hasta la mitad, bloqueando el marco con mi propio cuerpo, manteniendo una postura erguida que desmentía mis rodillas temblorosas por el cansancio de la noche en vela. El calor estancado de la casa chocó contra la brisa fresca de la mañana. Marcos levantó la vista. Sus labios temblaron, buscando palabras que ya no servían para nada. Antes de que pudiera articular una sola sílaba de disculpa vacía, levanté la mano izquierda y le entregué su preciada billetera de cuero. Él la tomó con dedos torpes, mirándola como si fuera un objeto extraño. Luego, sus ojos se desviaron hacia el interior del vestíbulo, descubriendo la muralla de 18 cajas de cartón perfectamente apiladas. La magnitud de mi trabajo nocturno pareció golpearlo físicamente. Comprendió, en ese instante, que no habría negociación. No habría lágrimas, ni gritos, ni reconciliación forzada. El desalojo era total, definitivo e irreversible. «Tus cosas están listas, Marcos», dije, con una voz tan plana y desprovista de emoción que pareció asustarlo más que si le hubiera gritado. «Llévenselas ahora mismo. No quiero que este camión siga bloqueando mi calle». Inés, por supuesto, estaba de pie en su porche lateral, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción militar esculpida en el rostro. Marcos sintió el peso de esas miradas clavándose en su nuca. La humillación pública, la exposición cruda de su fracaso frente a las personas que él consideraba inferiores, lo desmoronó por completo. Hizo una seña débil a Javier, y ambos comenzaron la penosa y agotadora tarea de cargar las pesadas cajas desde mi vestíbulo hasta la caja del camión. Fueron 2 horas de un desfile silencioso y patético. 2 horas en las que mi hijo tuvo que caminar bajo el sol incipiente, cargando con el peso de la vida material que su esposa había acumulado, expuesto ante el escrutinio implacable de la comunidad. Yo no me moví del marco de la puerta. Me quedé allí, como una estatua de sal, vigilando que no tocaran las paredes, que no rasparan el suelo de madera, asegurándome de que su retirada fuera tan limpia como definitiva. Cuando Javier subió la última caja al camión y cerró las puertas metálicas traseras, Marcos se quedó de pie en el porche inferior. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano temblorosa. Miró los rosales que su padre había plantado. Luego levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban anegados en lágrimas de frustración y derrota. «Mamá», susurró, con la voz quebrada, dando un paso vacilante hacia el primer escalón. «Por favor. Raquel está histérica en el departamento de su hermana Jimena. No cabemos los 3 en ese lugar miserable. No tengo dinero para un alquiler nuevo de emergencia. No me hagas esto. Soy tu hijo. Solo sabe consumir. Tú no tienes nada de eso. Ahora vete y no vuelvas a pisar mi acera». Llevaba mi bolso de lona, pero esta vez no estaba lleno de boletas de supermercado. En su interior descansaba la gruesa carpeta de cartón marrón que Antonio me había entregado la noche de la tormenta. Mi primera parada fue la oficina central de la Compañía de Aguas del Norte. El aire acondicionado del inmenso salón de atención al cliente me secó el sudor de inmediato. Saqué un número de turno y esperé. Cuando me llamaron, presenté mi documento de identidad y las escrituras originales, selladas y notariadas, que demostraban que Lucrecia Villalobos era la única y absoluta propietaria del inmueble. El empleado verificó el sello de agua
ingresó los datos en el sistema y con una sonrisa amable emitió la orden de reconexión. «Enviaremos a un técnico de inmediato para retirar el candado físico, señora Villalobos», me aseguró el joven. De allí, caminé 2 cuadras hasta el imponente edificio de vidrio de Energía y Servicios del Sur. El proceso fue aún más rápido. La operadora escaneó mis escrituras, verificó mi identidad y presionó unas teclas en su computadora. «El servicio ha sido restablecido de manera remota, señora. La luz ya está funcionando en su domicilio», me informó, devolviéndome mis preciados papeles. Regresé a mi casa pasado el mediodía. Al abrir la puerta principal con mi pesada llave nueva, me recibió una sinfonía maravillosa. El zumbido profundo y constante del aire acondicionado central inundaba el pasillo, empujando ráfagas de aire helado que barrieron instantáneamente el calor estancado de la noche anterior. El inmenso refrigerador de la cocina zumbaba con fuerza, recuperando su ciclo de enfriamiento. Salí al jardín delantero justo a tiempo para ver a Omar, el mismo técnico robusto del chaleco reflectante naranja, arrodillado frente a la rejilla de la acera. Me saludó tocándose la visera de la gorra con respeto mientras cortaba el precinto rojo y retiraba el pesado candado de hierro fundido. Giró la válvula de bronce y escuché el siseo característico del agua a presión corriendo nuevamente por las tuberías subterráneas hacia el corazón de mi casa. Entré y abrí el grifo del fregadero. El agua salió escupiendo aire atrapado y un poco de sedimento rojizo durante unos segundos, antes de fluir transparente, fría y abundante. Me lavé la cara y las manos, sintiendo que me quitaba de encima años de humillación invisible. Pero la victoria requería limpieza. Pasé el resto de la tarde purgando la casa de la infección. Saqué bolsas inmensas de basura negra, arrojando sin piedad la carne podrida, la leche cortada, las verduras marchitas y los aderezos caros que Raquel había abandonado en el refrigerador descongelado. Froté los estantes de vidrio con cloro y agua caliente hasta que el olor enfermizo desapareció por completo, reemplazado por el aroma aséptico y limpio de la lejía. Abrí todas las ventanas durante 1 hora para que el aire fresco del atardecer circulara, barriendo las últimas sombras de la invasión. Han pasado 3 meses desde aquel martes de verano abrasador. El otoño ha llegado a la ciudad, trayendo consigo brisas frescas que hacen crujir las hojas secas en las aceras. La casa vuelve a ser mía, en cuerpo y alma. Mi vieja máquina de coser Singer ha regresado a su lugar legítimo, justo frente al gran ventanal de la habitación principal, desde donde puedo ver la calle mientras trabajo. Las persianas grises de Raquel terminaron en la basura, reemplazadas por mis cortinas de flores bordadas que ondean suavemente con el viento. Las noticias del exterior me llegan a través de Inés, quien tiene una red de informantes envidiable en todo el distrito. Marcos y Raquel terminaron refugiándose en el minúsculo departamento de la hermana de ella, Jimena. Según cuentan, las peleas a gritos se escuchan a través de las paredes delgadas del edificio. La arrogancia de mi hijo se rompió por completo al verse obligado a trabajar turnos dobles en el concesionario y los fines de semana en un taller mecánico de barrio para intentar pagar las deudas acumuladas y ahorrar para un depósito de alquiler que parece inalcanzable. El castillo de naipes se derrumbó sobre sus cabezas, aplastando su matrimonio bajo el peso de la realidad financiera que siempre ignoraron. Nicolás, mi nieto, viene a visitarme todos los domingos por la tarde. Marcos es quien lo trae. Estaciona su automóvil en la esquina a varios metros de distancia de mi propiedad. Abre la puerta para que el niño baje y se queda parado junto al vehículo, con la mirada clavada en el asfalto, sin atreverse jamás a cruzar la línea imaginaria de mi acera. Nunca levanta la vista hacia la casa. Su castigo no es solo vivir en la miseria que él mismo provocó. Su verdadero castigo es saber que el paraíso estaba a su alcance, y él mismo cambió la cerradura para quedarse afuera. Yo salgo al porche a recibir a mi nieto con los brazos abiertos. Hoy he preparado la masa para las empanadas de carne, amasando la harina y la manteca sobre la mesada de granito negro que ahora disfruto en absoluta soledad. El niño corre hacia mí, con la boca ya manchada de anticipación, y yo lo abrazo, envolviéndolo en el aroma a comida casera y a ropa limpia. Cuando el sol comienza a ocultarse,
tiñendo el cielo de tonos púrpuras y dorados. Inés cruza por la pequeña puerta de madera de la cerca lateral. Trae consigo una jarra de café recién hecho. Nos sentamos juntas en el banquito rústico bajo la sombra protectora de los rosales que Antonio plantó, aquellos que ahora riego religiosamente cada mañana y que han florecido con una vitalidad asombrosa. Miro la fachada de mi casa. Las paredes de ladrillo sólido, las ventanas iluminadas por la cálida luz del interior, el jardín inmaculado. Meto la mano derecha en el bolsillo de mi delantal de algodón y mis dedos rozan la superficie fría y pesada de mi nueva llave de latón macizo. No necesito sacarla para saber que está ahí, anclándome a la tierra que me pertenece por derecho, por esfuerzo y por ley. Tomo un sorbo de café, escuchando la risa de mi nieto jugando en la sala, y sonrío en medio del silencio perfecto de una casa que, finalmente, respira en paz.